El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Dice Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero compartir, mis amados hermanos, un tema con ustedes. El tema que yo quiero compartir es pasos de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuáles son los pasos de un verdadero discípulo de Cristo? El objetivo de este mensaje es que examinar a la luz de la palabra las evidencias del verdadero discípulo o del verdadero discipulado. Examinar a la luz de la palabra las evidencias del verdadero discípulo. Y que solo cuando el Hijo de Dios se nos es revelado por medio de las Sagradas Escrituras, podemos ser verdaderamente libres para amarles. Queridos hermanos, la palabra discípulo es alguien que sigue a un maestro. Discípulo es alguien que sigue a un maestro. Discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. Y dando una aplicación a nosotros, discípulo de Jesús sería aquel que no solamente oye las enseñanzas, no solo se dice que es un discípulo, sino que lleva en su manera de vivir la práctica de esas enseñanzas. Qué precioso en este día que tú has venido por primera vez. Yo me alegro que hayas venido. ¿No saben qué regocijo me das? Y que, al igual que todos aquí, el Señor pueda despertarnos a una pasión de ser verdaderamente un discípulo del Señor, y que tú puedas ver los pasos que bíblicamente se necesitan para ser un discípulo, no solo un discípulo, sino un discípulo verdadero del Señor. Amados hermanos, a pesar de que en estos versículos aparece que estos judíos habían creído, porque ustedes ven que en el versículo 30 dice en el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. A pesar de que en el versículo 30 dice que estos discípulos estos judíos habían creído. Y también en el versículo 31 dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras. Dijo Jesús a los judíos que habían creído.
A pesar de que esos dos versículos, el versículo 30 y el versículo 31, hablan de que estas personas habían creído. Hermanos, estos judíos, el padre de estos judíos verdaderamente no habían creído verdaderamente. Y el padre de estos judíos, bíblicamente hablando, era el diablo. En estos judíos que habían creído intelectualmente, no habían evidencias que eran nacidos de nuevo, que habían nacido genuinamente del Espíritu de Dios. No había evidencias que estos judíos asistentes eran hijos por la fe del piadoso Abraham. Pero sí había evidencias claras en el versículo 44 que eran hijos del diablo por la actitud de querer matar a Jesús. Y que su palabra no encontraba cabida en ellos. ¿Qué me propongo demostrar con esto que estoy hablando? Me propongo demostrar por la palabra que no por ser judíos, no por creer intelectualmente en Cristo, no por ser un simpatizante de sus enseñanzas, somos verdaderamente sus discípulos. Que es necesario mirar a las Sagradas Escrituras para que ellas determinen quién es nacido y quién no lo es. Eso es lo que yo me propongo en esta mañana. ¿Quién es verdadero y quién no es? Que la salvación está en las manos de la misericordia soberana de Dios. Y mi ruego en esta mañana es que esa misericordia pueda manifestarse en esta reunión. ¿Cómo era el tema, hermanos? Pasos de un verdadero discípulo de Cristo. Y el primer paso de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo cree verdaderamente en Cristo. Cree verdaderamente en Cristo. El paso número 1 de un verdadero discípulo es que cree verdaderamente. El creer verdadero, a diferencia del falso, el creer verdadero abraza a Cristo o ama a la persona de Jesucristo. El creer verdadero, la evidencia del creer verdadero es que abraza o ama a la persona de Cristo. El creer de estos judíos simpatizantes que seguían a Jesús en ese momento era un creer falso, porque lo querían, ¿qué, hermanos? Matar. La palabra no hallaba cabida en ellos, no apreciaban las palabras de él. ¿Qué es creer verdaderamente? Quiero darles una definición sencilla que investigué. El hermano John Piper dice: cuando una persona cree verdaderamente, su actitud hacia Jesús cambia. La actitud interna cambia. Jesús mismo se convierte en el centro de su vida y Jesús adquiere un valor supremo.
Antes que ocurra el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, cientos de cosas aparecen más importantes y atractivas: salud, familia, trabajo, amigos, deporte, música, comida, sexo, pasatiempo, pensiones, etc. Pero cuando Dios otorga el cambio radical, el nuevo nacimiento o el creer verdadero, Jesús mismo se hace nuestro supremo tesoro. Jesús se vuelve muy amado. El Señor le dijo a esos que posiblemente habían creído, pero falsamente: si fuereis hijos de Abraham, ustedes me amarían, me harían su centro. Yo sería no solo su tesoro, sino su supremo tesoro. Creer verdaderamente significa que el diablo es aplastado por el Señor y los ojos se abren. No los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento. Y la locura de la cruz se convierte en sabiduría y poder. Eso es lo que significa ser salvo. Usted mira hacia Él antes de haber nacido de nuevo, antes de haber creído verdaderamente, pero Cristo, su cruz es aburrido. ¿Cómo me deleité en los coros que cantamos? Yo sé que ustedes se deleitaron también, amén, hermanos. Usted mira hacia Él, pero es algo aburrido. ¿Por qué voy a adorarle? Qué fanáticos ellos. Tengo la televisión, tengo el fútbol, pero la luz viene a nosotros. Y usted ahí interesado en el fútbol, en la televisión, en el dinero, en las chicas, diciendo: esto es vida. Por el amor de Dios, no entiendo a estos cristianos. Son tan aburridos. Entonces de repente en la noche, o puede decir como en el caso de Agustín, por medio de un niño, la luz inunda el corazón. Y la menospreciada cruz se vuelve majestuosa. Así que, ¿ha creído usted verdaderamente? Jovencita, jovencito. El Señor vino a mi vida a los 15 años, jóvenes de 15 años, jovencita de 15 años. ¿Eres tú salva? Así como dice la Biblia. ¿Ha llegado Él, señora, Señor, que nos visita por primera vez? Y reitero mi alegría de que hayas venido. ¿Ha llegado Él, o sea, Cristo, a ser la luz que es la mayor alegría en tu vida? Por encima de todas las alegrías. Uno de los pasos de un verdadero discípulo. ¿Cuál es el primer paso, hermano? Un verdadero discípulo cree verdaderamente. Y otro de los pasos de un verdadero discípulo es que, según el versículo 31, permanece
permanece en la palabra, permanece en la palabra. Dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo me propongo a través de este punto que la permanencia en la palabra de Dios es una evidencia del verdadero creer. Que la permanencia en la palabra, en el libro amado, como decía Brainerd, cuando David Brainerd, año 1700, estaba agonizando. David Brainerd vio entrar a su cuarto un hombre con una Biblia en la mano. Y Brainerd expresó y dijo, oh, el libro amado. Si yo podría decirles si yo soy lo que soy, porque Dios concedió este libro a mi vida. Porque el Señor me despertó a leer este libro a mi temprana edad. ¿Qué es permanecer, pues, hermano Job? ¿Qué es permanecer? Definamos, amados hermanos, personas oyentes, definamos qué es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra no es tener una Biblia, no es andar con la Biblia debajo del brazo, no es tener una Biblia en la vitrina, ahí en el cuarto, ahí, ¿verdad? Que no. Permanecer en la palabra tiene que ver con algo más. La perseverancia es obedecer las sagradas escrituras. Pero ¿cómo se van a obedecer si no se leen, pues? ¿Cómo voy a obedecer yo la constitución de un país si no la he leído? La palabra permanecer significa persistir de continuo en la palabra de Jesús. ¿Qué significa, hermanos, permanecer? Persistir de continuo en la palabra de Jesús. Un verdadero discípulo se aferra a las enseñanzas de Jesús, como un niño se aferra a la leche de su mamá. Las obedece y las pone en práctica, no a la perfección, pero es la lucha diaria, apoyado en la gracia. El que permanece en sus enseñanzas tiene al Padre y tiene al Hijo. Vean, ahí hay una cita en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice, qué verso tan precioso. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene a quién, dice, al Padre y al Hijo. Claro que en la vida de un discípulo genuino hay descuidos. Claro que en mi vida hay descuidos. Pero yo no estaré, si usted es un discípulo genuino por la gracia de Dios, un creyente nacido por la gracia de Dios, usted no se va a sentir satisfecho. Y regresará a aquello que por un tiempo desistió. John Wycliffe, reformador del año de 1300, la pasión de Wycliffe era traducir la Vulgata Latina de San Jerónimo al idioma inglés, porque Wycliffe sabía que el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. Ese tiempo era prohibido. Wycliffe dijo,
Nuestra máxima autoridad se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios sin conocer, si no conocen, si no leen la palabra de Dios? ¿Cómo puede vivir un pueblo? ¿Cómo puede ser una iglesia fiel a Dios si no conoce, si no lee la palabra de Dios? A propósito, yo le dejé al hermano Carlos unos calendarios de cómo leer la Biblia en un año. No, son calendarios que no, ustedes pueden encontrar quizás uno mejor en internet, pero les animo a que si hubieran una persona, 10 personas o 100 personas que pudieran al final llevar ese calendario y pudiéramos tener ese fruto en la eternidad. Me acuerdo que estaba compartiendo en la unión y una jovencita, yo llevé unos calendarios y una jovencita nunca había leído toda la Biblia. Escuchen, jovencita. Y ella le pidió ayuda a Dios para poder leer la Biblia en todo un año y la leyó. Qué lindo. Así que ya saben, ahí hermano Carlos tiene esos calendarios anuales para leer la Biblia. A la salida, allá está. Mi tarea, dijo Wycliffe, cuando lo exiliaron de la Universidad de Oxford y le prohibieron desarrollar sus actividades académicas. Mi tarea ahora, dijo, es usar este exilio para traducir las Sagradas Escrituras del latín al inglés. ¿Cómo podemos tener una iglesia fiel sin la palabra de Dios? Mi sueño, dijo él, es ver el inextinguible fuego de la palabra de Dios encendido en el corazón de nuestro pueblo. Se cumplió el sueño de Wycliffe. Pensar conforme a la palabra, decía Wycliffe. Mi sueño es que la gente no piense, quizás él quiso decir eso, conforme a la cultura, conforme a los medios de comunicación. Mi sueño es, decía Wycliffe, que la gente piense conforme a la palabra de Dios. Mi sueño es que la gente viva, que su estilo de vida sea conforme a la palabra de Dios. Se dijo de Juan Bunyan, pínchalo por donde quiera y su sangre será biblina. Fue la palabra de Dios que sostuvo a John Bunyan. Un misionero que quizás ustedes conocerán y habrán leído, que es de grande inspiración y que al leer el libro que ha sido escrito por su hijo, causa lágrimas. Hudson Taylor. Él cuando fue a la China y se ofreció para una misión para que lo respaldara, él fue solito. Cuando la misión no lo sostenía, a veces le mandaba, a veces no, y cuando le mandaba era dinero prestado, dinero. Él dijo, no, mejor me voy a volver independiente y voy a recibir todo de Dios. Llegó a tener 1000 misioneros en la China. ¿Cuántos misioneros llegó a tener? 1000. Así dice la historia. Un hombre tan ocupado, un doctor. Pero él da testimonio, dice, no era fácil para él hallar el tiempo para la oración y el estudio bíblico. Pero él comprendía que era vital. Él comprendía que era vital. Que tú puedas comprender que es vital. Cuentan los que le acompañaban
en largos meses de viaje al norte de la China, alojándose de noche en las posadas más pobres. Pasaban la noche en un solo cuarto, un cajón. Se extendía una sábana, dice ellos, para proveer un rincón aislado para nuestro padre. Cuenta su hijo. Le hacían un cuartito especial a él, para nuestro padre. Y otro para nosotros. Y luego, cuando el sueño se había posesionado de todos, se oía el golpear del fósforo, y una tenue luz de candela nos avisaba que Hudson Taylor, por más cansado que estuviera, estaba entregado al estudio de su Biblia de 2 volúmenes que siempre llevaba. De las 2 a las 4 de la madrugada, en el rato que generalmente dedicado a la oración, el tiempo cuando podía estar seguro que no habría interrupciones en su comunión con Dios. Esa lucecita, dicen los escritores, ese fosforito, significa mucho para nosotros. No la prédica, sino la práctica. Es cierto que vivimos por gracia, pero debemos de esforzarnos en la gracia, en aquello que Dios ha dicho que nos esforcemos y que nos dediquemos y que nos ocupemos. Lo más difícil de una carrera misionera, dijo él, es mantener un tiempo sistemático. Es que yo leo la Biblia cuando siento. Dijo, lo más difícil de una carrera misionera, dijo él, es mantener un tiempo sistemático para el estudio bíblico cuidadoso. Satanás siempre te buscará otra cosa que hacer, solía decir, cuando debieras estar ocupado en esto. Aunque solo fuera el arreglo de una cortina. Toma el tiempo, dijo, dale a Dios el tiempo para revelarse y aún toma el tiempo para leer sus palabras como si estuvieras en su misma presencia para que de ello aprendas lo que Él te pide. ¿Qué te pidió el Señor hoy en la mañana? Y lo que te promete en este mundo tan inseguro, ¿qué promesa leíste hoy por la mañana? ¿De qué promesa tú estás agarrado ahorita que frescamente la leíste y te deleitaste en ella hoy por la mañana? Podría ser hoy en la noche, porque no vamos a hacer ni a condenar. Podría ser mañana. Deja que la palabra, decía él, críe alrededor y en medio de ti un ambiente sacrosanto. Mi esposa me decía hoy en la mañana, mira qué linda la oración que hizo el hermano Carlos. Que, Señor, que en todas nuestras palabras, algo así, yo no me acuerdo. Que en todas nuestras palabras, ya no voy a decir más, ¿cómo éramos? ¿Cómo? Que Dios se glorifique con lo que vamos a hablar. No por eso no vamos a bromear. No por eso no vamos a el humor. Es que el Señor nos ha hecho así. Pero en medio de todo eso, que la palabra críe alrededor y en medio de ti un ambiente sacrosanto.
una santa lumbre espiritual en la cual refresque tu alma y puedas cobrar fuerzas para las tareas cotidianas. Hemos visto dos cosas de un verdadero discípulo. ¿Cuáles son? Los dos pasos. Y permanece en la palabra. Mi estimado oyente, visitante precioso que estás aquí, que seas inspirado a la misma vez que yo también y mis hermanos amados de acá, aprovechándole, amados hermanos, de verdad, que tú seas inspirado no solo a unirte a esta congregación, sino a decir, qué Cristo tan precioso, tan hermoso Él es. Yo creí que seguir a Cristo eran nada más prohibiciones, pero estoy descubriendo que Él es hermoso, sumamente atractivo, sumamente deseable. Y esa es la obra por la cual orábamos al inicio, que la misericordia soberana de Dios pueda manifestarse en esta reunión. Tercer punto, un verdadero discípulo reconoce la fuente de su liberación. Un verdadero discípulo reconoce la fuente de su liberación. Me baso en el versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la fuente de nuestra liberación, hermanos? El Hijo. Me propongo decir que la verdadera liberación del hombre se encuentra solamente en la revelación de la belleza del Hijo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. En el texto, a la liberación a la que se refiere es a la liberación del pecado, según el texto. A la liberación a la cual se refiere que el Hijo liberta al hombre, esa es la liberación del pecado. ¿Qué es pecado? Yo había estudiado que pecado era, y así es la transgresión de los mandamientos de Dios, y así es. Pero el hermano Piper da una definición de lo que es pecado, la da bien, de una manera preciosa. Dice, pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Cuando tú haces las cosas para llenar el vacío que hay en ti. Cuando tú para llenar el vacío, el inmenso vacío, el terrible vacío, no lo satisfaces con Dios, sino que lo llevas a cabo con otra cosa. Pecamos porque el pecado nos ofrece alguna promesa de felicidad. Nadie peca por obligación. El pecado nos ofrece una promesa de felicidad, es falsa, pero nos ofrece una promesa de felicidad. Esta promesa del pecado no, en sí no produce felicidad. Produce felicidad con F minúscula por un tiempo, pero después nos esclaviza. El estar satisfechos, el buscar y el encontrar la felicidad en Dios, que Dios promete que la encontraremos, es lo que se llama fe. Cuando nosotros atendemos a Dios, cuando nosotros oímos al Señor, oímos a su promesa, y Él dice que Jesucristo es suficiente, y que solo Cristo satisface, como dicen los himnos antiguos. A eso se le llama vivir por fe. Lo contrario es pecado. Pecado
El pecado te dice que tú puedes encontrar mayor satisfacción y felicidad en las cosas temporales. El pecado te dice que tú puedes encontrar felicidad y satisfacción en las cosas temporales, en los placeres efímeros, en la tecnología, en la riqueza, en la sabiduría de este mundo, etcétera. Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir por fe significa tener nuestra mirada día a día. Vivir por fe significa tener nuestra mirada día a día, momento a momento, mes a mes, año a año, en el propósito soberano de Dios, que cada circunstancia, buena o mala, servirá para la gloria de Dios y obrará para nuestro gozo. Eso es vivir por fe. Hay muy pocas cosas en nuestra cultura que nos animen a vivir por fe cada día. Hay muy pocas cosas. Examina lo que tú ves, lo que tú oyes. La cultura que nos rodea. Hay muy pocas cosas que nos animen a vivir por fe cada día. Por el contrario, carteles, radio, televisión, periódicos, revistas apelan incesantemente a que quitemos la vista de Jesús como fuente de nuestra satisfacción y dirección. Se nos dice que los autos, la comida, la ropa, no solo nos servirán, sino que también saciarán nuestros anhelos de atención, poder, alegría, autoestima que tenemos en el corazón. Y es falso. Los anhelos del corazón solo pueden ser satisfechos con el Hijo de Dios. Hermano, pero ¿cómo se lleva a cabo la liberación de la cual usted está hablando? ¿Cómo es que el Espíritu nos libera? El Hijo de Dios nos hace libres. ¿Cómo es eso? Traigo un ejemplo de verdadera liberación. Imaginémonos un perro pitbull, el más grande de México. Le gusta a ese perro la carne. ¿Cuál es la mejor carne, Carlos, que podríamos poner en este ejemplo? ¿Cómo decir? Un ribeye. Ese perro está obsesionado con esa clase de carne que dijo Carlos. Inclinado por naturaleza a comer esa, pero que es la superior carne. Él puede olfatear su olor a larga distancia. Pero lamentablemente ese perro no encuentra comida, solo hay un hueso viejo y sucio. ¿Cómo es ese hueso? Viejo y sucio. Y como no hay nada más, ¡fla!, lo aprisiona. Pero como él tiene hambre, eso es lo único que ve, aprisiona el hueso en sus fuertes mandíbulas con toda su fuerza. El perro es tremendamente bravo, no se le acerquen. Bravo. Hay dos maneras de hacer que el perro renuncie al hueso viejo y sucio. Una es obligándolo. Amenacemos, perro, pegándole, ¡pa!, incluso matándolo, pero no es el objetivo matarlo. El objetivo es quitarle el hueso. ¿Qué característica del hueso? Sucio y viejo. Pero hay otra manera de quitarle el hueso, pero de liberarlo. Y es poniéndole delante un objeto más digno,
de su apego. ¿Cuál sería naturalmente el objeto más digno para ese perro? ¿La carne? Esa. Consigue de la mejor carne de res, de esa, perdón. Consigue la carne, la mejor carne del universo, la colocas en la corriente del viento, de modo que la nariz del perro olfatea la rica carne, para lo cual ha sido diseñado. Cuando el perro tan solo experimenta y gusta el olor de la rica carne, él reemplaza el viejo sucio hueso por la superior y suprema carne. Así somos los seres humanos. Cuando Dios por su gracia nos muestra lo precioso que es Cristo, que Él es en la persona de Jesucristo, que Cristo es superior y de más inmenso valor que todas las cosas de este mundo, que no son más que huesos sucios e inmundos y viejos, que no tienen valor alguno, y que al compararlo con la valía del precioso supremo Cristo, podemos decir como el apóstol Pablo en Filipenses 3, sin embargo todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amén. Qué precioso es Jesús, hermanos. Qué precioso es Jesús, jóvenes, estimados oyentes. Jesús es precioso, es incomparable. Y la manera que Dios nos libera es cuando Él revela que Él es precioso. No solamente cuando tú tienes un cuadro ahí con los 12 apóstoles, cuando Él se te revela, cuando no lo ves en negativo, lo ves como Él es precioso. La verdadera liberación de Cristo nos descautiva, nos desaprisiona del pecado y nos aprisiona, nos cautiva a amarle. La verdadera liberación, la más grande liberación que Dios lleva a cabo para desaprisionarnos del pecado, la más grande liberación, Él lo hizo cuando el Padre lo clavó en una cruz. Eso, cuando Dios revela eso a un pecador, eso es cautivante. No solo cautivante, no, verdaderamente cautivante. Cuando Dios nos revela su verdad, su amor, la máxima expresión de Dios, de su amor liberante, Él la hizo en la cruz del Calvario. Quisiera ilustrar eso a través de un tema que voy a leerles, que dice, ahí dice el coraje de no amarlo, pero vamos a ponerle como me dijo Carlos, ¿tendrías el valor de no amarlo? Hace años, cuenta el hermano Bullón, hace años en el seminario donde estudié, fui testigo de una hermosa historia de amor. Uno de los jóvenes más feos del seminario se casó con una de las señoritas, de las chicas más bonitas del seminario. Ya les interesó, ¿verdad? Los jóvenes están bien cautivos ahorita. Está bueno.
Ella era una de las jóvenes que había llegado aquel año por primera vez. Los muchachos más apuestos, más hermosos, inteligentes y comunicativos fueron desfilando uno por uno, intentando conquistarla sin éxito. Un día, un colega me buscó, dice el hermano, y me dijo: estoy con problemas. ¿Qué te pasa?, le dijo. ¿Cuál es tu problema? Es que estoy enamorado, le dijo el colega. ¿Qué pasa?, le dijo. Felicitaciones. Felicidades, eso es fabuloso que estés enamorado. Eso no es un problema. Espera un minuto, le dijo. Es que me estoy refiriendo que estoy enamorado de aquella chica. Se me cortó la sonrisa, dijo. Y murmuré: bueno, ahí sí, le dijo. Eso es ciertamente un problema. Tú sabes, le dijo él al feo, que los muchachos más apuestos y seductores del colegio no consiguieron nada. ¿Te parece que ella te va a mirar a ti? Lo sé, dijo el muchacho triste. Lo sé muy bien, pero ¿qué puedo hacer si la amo? Los meses fueron pasando y el amor fue creciendo en silencio dentro del corazón de aquel joven. A mitad del año escolar, de repente corrieron rumores de que ella abandonaría el colegio porque no podía pagar las mensualidades. La chica. Nuestro amigo feo se presentó al gerente del colegio y se ofreció para pagar las cuentas de la joven con el dinero que él había ganado vendiendo libros. Naturalmente, eso significaba la pérdida para él de un año de estudios. El gerente trató de disuadirlo. No, le dijo, no es posible, no, esto no puede ser. Él dijo, es mi dinero, yo quiero hacerlo. El dinero es mío y lo quiero pagar, quiero pagar las cuentas de ella. Y por favor, no quiero que ella llegara a saber quién es el que pagó las cuentas. Así que fue él que tuvo que abandonar el colegio aquel año para vender más libros y continuar estudiando el año siguiente. Algunos meses más tarde, me escribió una carta conmovedora. El joven feo le escribió una carta al hermano. Tú dices tú que no vale la pena el sacrificio que estoy haciendo. Él estaba allá afuera del seminario. Tú dices que no vale la pena lo que estoy haciendo, que ella nunca me mirará. Lo que tú no sabes, le dijo, es que yo la amo a ella y no puedo permitir que ella pierda un año de estudios. Yo la amo, no importa si ella nunca llegara a mirarme. Yo me siento feliz haciendo esto por ella. El año siguiente regresó al colegio, su amor estaba más maduro, tenía certeza de lo que sentía y un día se armó de coraje y de valor y le habló, le declaró su amor. Le abrió el corazón y le declaró sus sentimientos. Fue un momento muy triste. Ella no solo rechazó la propuesta, sino que además lo trató mal. Alguien que se dio cuenta y que sabía, buscó a la joven y le dijo, oye, tienes el derecho de decirle que no, pero podía ser más delicada con él. No necesitaba herirlo ni humillarlo. Es verdad que él es un muchacho simple, feo, casi insignificante, sin ningún atributo físico, sin facilidad de palabras,
Pero Él te ama tanto que el año pasado perdió el año de estudios para que tú no tuvieras que abandonar el colegio. Y todo eso lo hizo sin que tú supieras, sin esperar nada, solamente porque te ama. La joven quedó en estado de choque. Lloró. Le preguntó al gerente si era verdad y al tener la confirmación se sintió herida y humillada. Meses después, aquel muchacho, el feo, anunció a sus compañeros: estoy noviando con ella. Todo el mundo comenzó a pensar: es por lástima, es por compasión. Pero un día la joven le dijo al hermano Bullón una cosa bonita. Al principio, cuando descubrí lo que había hecho por mí, me sentí perturbada, fastidiada, ofendida. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar con más calma y me pregunté a mí misma: ¿acaso podría encontrar en este mundo a un joven que me ame tanto, al punto de sacrificar en silencio un año de estudios sin esperar nada? ¿Podría yo encontrar a un joven que me ame tanto como él?, dijo ella. Incluso sin querer que yo supiera el sacrificio que estaba haciendo, entonces llegué a una conclusión: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ha amado tanto? Esta frase merece ser puesta en un marco de oro. ¿Cómo tendríamos el valor nosotros de no amar a alguien que nos ha amado tanto? ¿Cómo? ¿Cómo tendríamos nosotros el valor de no amar a alguien que nos ha amado tanto como Cristo? El día en que comprendamos realmente lo que sucedió aquella tarde en la cruz del Calvario, nos haremos sin duda la misma pregunta. El amor, Cristo, tiene el extraño poder de cautivar, amados hermanos, estimados oyentes. El amor de Cristo nos descautiva del pecado y nos cautiva a su amor. El amor engendra amor, nadie resiste el magnetismo del amor. Y una de las grandes verdades bíblicas es que Cristo nos amó de tal manera que lo mismo que podemos hacer es amarlo también. El verdadero discípulo reconoce la fuente de liberación, reconoce a Cristo. Pero, ¿por qué es que el ser humano no consigue amar a Dios? ¿Sabes lo que sucede, estimado oyente y hermanos? A veces es porque, como esta joven bonita, no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Constantemente decimos que Él murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Pero me temo que no entendemos plenamente lo que eso significa. No entendemos. ¿Sabe por qué tú no amas al Señor? Tú que has venido por primera vez, porque no entiendes verdaderamente. Hemos oído tantas veces esa frase desde niños, que es posible que nos hayamos familiarizado tanto con ella al punto de perder su verdadero significado. Si entendiéramos verdaderamente, tú que has venido por primera vez, que puedas entender lo que Cristo hizo, que yo pueda vivir de esa manera, con mi pensamiento firme en esa verdad. Tú que has venido por primera vez, tú que eres ya un oyente de años en esta preciosa congregación,
un simpatizante. Ya tienes tiempo de estar en esta congregación, pero por la palabra te das cuenta que tú verdaderamente no crees, que tú verdaderamente no eres un verdadero discípulo, un hijo verdadero. Te has dado cuenta que te pareces a esa joven en su primera etapa, que no ves la belleza en Jesucristo, lo rechazas. La cruz para ti es desagradable. El sacrificio de Cristo no te importa, pero es porque no has entendido. Si entendieras. Pero luego esta joven entendió el sacrificio de este joven. Tú que has descubierto que no eres un hijo de Dios por esta palabra, la palabra que ha estado viniendo, hay esperanza para ti. Puedes clamar a Dios en este día. ¿Quién sabe que este día sea el día aceptable? El día de tu salvación. Tú que eres un creyente y que no tienes duda de tu salvación, pero te has descuidado y también te pareces a esta joven que ha rechazado esta carta de amor, que es la más preciosa que hay. Este libro, como dijo Brainer, que es un libro muy amado y que los reformadores murieron por ello, porque comprendieron que sus vidas no eran nada, que sus vidas, era un privilegio vivir, ser quemado, para que este libro pueda exclamar también esta mañana y decir conmigo mismo, conmigo también: Señor, visita mi pobre entendimiento, encallecido, para poder entender plenamente el significado de lo que tú hiciste en la cruz y poder decir con todo el corazón: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ha amado tanto? Esperamos haya sido de bendición.